a mencionar para que estén acompañando en esta mañana. Primero quiero que pase aquí delante al licenciado Cristian King, el director ejecutivo de Transa, Amiga Siempre Amiga. Sí. Cristian, haciendo una pequeña introducción, Cristian fue uno de los primeros, como dijo el doctor Robert Paulino hace un momento, que inició a trabajar con nosotros en el piloto de PREP y ha empoderado a la sociedad civil y hoy los resultados que tenemos gracias a estas instituciones. También queremos que pase por aquí la doctora Mónica Facili, especialista en violencia basada en género. Ella pertenece al Centro de Promoción y Solidaridad Humana, CEPROCH. Como decía Robert Paulino también al principio, este fue el segundo centro que se incorporó cuando iniciamos la expansión. Así que la gente que estoy mencionando tiene años de experiencia trabajando en PREP. También llamamos a la licenciada Mayra Rodríguez, especialista en poblaciones claves. Quiero clarificar que las personas que estoy llamando tienen otras especialidades, pero para el tema que van a desarrollar específicamente, por eso quiero mencionar solo eso, pero mencionar el currículum terminamos mañana, de los que están aquí. Y por último, y no menos importante, le pedimos a la doctora Ángeles Cameriño que pase por este lugar. La doctora tiene, desde que comenzamos, bueno, Robert ya hizo la historia. En el piloto dando consulta de PREP. Pedimos excusa por el doctor Carlos Arrón, que está aquí en la agenda y no pudo asistir por alguna razón. Bien. Ya están desesperados por responder. Esperen la pregunta. ¿Qué tiempo tienen? Yo le dije, vamos bien de tiempo, quieren media hora, créanme. Entonces, le explico un poco la metodología. Igual, como ven, tenemos 4 panelistas. Se van a realizar preguntas de 2 a 3 preguntas detonantes que van a generar respuestas que deben durar de 5 a 7 minutos. Yo creo que el último dice, bueno, le faltaron 3 minutos, fulano, voy a hablar más. Pero no el primero. Entonces, una vez terminemos esta sección, vamos a dejar de 3 a 5 minutos para que los mismos panelistas opinen de otros temas y luego vamos a tener 10 minutos ya para que todos los participantes que estamos en ese lugar puedan hacer preguntas, sugerencias, inquietudes y demás de los temas que vamos a tratar. Y si tienen alguna observación que de otro tema, agárrenla ahí y pónganla en la hojita que pasamos, le ponen atrás observación. Estaba hablando con Cristian para enviar a los participantes que no pudieron asistir, que son sumamente importantes, como Esperanza y Caridad, Verón. Bueno, tenemos el doctor ya, representante de Verón aquí, pero hubieron algunas, la misma clínica de familia, que entiendo que sus respuestas son importantísimas para lo que viene después. Así que yo me voy a sentar en aquel lugar. Déjame ver si voy a necesitar esto. La marca está muy bonita, pero hay que moverla, ¿ves? Vamos a ponerla de este lado, si no le molesta. Sí, claro está. Entonces, vamos a iniciar con el licenciado Cristian King y la pregunta va muy dirigida a su experiencia en la comunidad. Entendemos que PREP se está utilizando en poblaciones que fueron determinadas por características epidemiológicas en VIH en la República Dominicana. Entonces, te pregunto, Cristian, ¿cuál población o subpoblación entiende que no ha sido considerada en esta implementación y qué ha hecho la organización de la sociedad civil para asegurar el acceso a la misma? Buenos días a todos. Buenos días a todos, todas y todes. En relación a nuestra experiencia con esta iniciativa del acceso a PREP, pues entendemos que la población de parejas serodiscordantes debe estar visibilizada para que pueda tener acceso. Es una población de alto riesgo, ya que está vinculada
en relación sentimental y a través de relaciones sexuales con personas viviendo con VIH, independientemente de que ésta pertenezca a población general o a poblaciones claves. En relación a nuestra experiencia, la población de mujeres trans, hombres gay, incluso trabajadoras sexuales que hemos movilizado a los servicios específicamente de COIN, pues ha sido una experiencia satisfactoria. La PRE ha venido a dar respuesta a una necesidad de estas poblaciones de alto riesgo que pues no se sentían 100% seguras con el uso del condón, ya que por una u otra situación, pues en algunas ocasiones no se utiliza. Población de alto riesgo como trabajadoras sexuales, tanto mujeres cisgénero como mujeres trans, que pues se ven en la necesidad muchas veces en el marco de ejercicio del trabajo sexual de no utilizar condón por cualquier situación que se presente en ese contexto. Y la PRE pues ha venido a dar pues una seguridad mayor a estas poblaciones. De igual modo, en esta experiencia donde se ha capacitado a multiplicadores pares y multiplicadoras pares de las poblaciones claves, pues se ha fortalecido el conocimiento de estas poblaciones en lo relacionado a PrEP, y las mismas poblaciones han promovido en sus comunidades el uso de este tratamiento para la prevención del VIH. Previo a esta iniciativa, pues la PrE era simplemente un mito, donde en nuestro país incluso no se confiaba al 100% en este tratamiento, y pues hoy día es una realidad. COIN es testigo de cómo las poblaciones demandan de estos servicios de manera constante, principalmente también hombres gay que tienen pues una vida sexual muy activa y sienten en PrE pues la seguridad y la garantía de prevenir el VIH. Consideramos que sí se debe fortalecer un poco más el conocimiento de las poblaciones claves en lo relacionado al tratamiento de PrEP, que consiste no solamente en la adherencia, sino en el uso correcto pues, del tratamiento para que pues, realmente sea efectivo. Pero volvemos a destacar que sí ha sido una iniciativa satisfactoria para la población, productiva, y que hoy día pues eso se traduce en la demanda que tienen estas poblaciones hacia estos servicios. Gracias, Cristian. Vamos a proceder a realizar la pregunta a la doctora Anesca, y esta pregunta la voy a dirigir por la experiencia que ha tenido la doctora desde el piloto del PrEP. Creo que son 2 o 3 años ya en los servicios de PrEP como médico familiar. Así que le pregunto, doctora, en su experiencia, ¿fue efectiva mantener a los pacientes PrEP VIH negativo? Bueno, definitivamente la respuesta es sí. Yo creo que después de todas las presentaciones anteriores que ha estado el doctor Paulino, el doctor Oscar, efectivamente PrEP demostró su seguridad, su eficacia, y eso ha estado evidenciado desde antes que nosotros empezáramos aquí en República Dominicana, la implementación ya en otros países, y se evidencia por la alta tasa de aceptabilidad, que no se han reportado cero conversiones. Hemos visto las altas tasas de retención, como fueron expuestas por el doctor Paulino. Los efectos secundarios reportados fueron insignificantes. Y todo esto cada día confirma más que PrEP es efectiva y que tenemos que continuar ampliando esos servicios para poder llegar a otras poblaciones. Perfecto. De forma general, ¿cuáles han sido las características clínicas de los usuarios PrEP? Bueno, las características clínicas de los usuarios que nosotros hemos podido recibir en el servicio, vemos personas que tienen poca frecuencia en el uso del condón y mantienen relaciones sexuales, ya sea con una o con varias parejas donde desconocen la condición serológica de la otra persona. Hemos podido asociar en algunas personas el uso de algún tipo de drogas, incluyendo una droga legal como el alcohol, y también otras que eso se la voy a la licenciada Mayra puede exponer respecto al uso de otros tipos de drogas. También encontramos las personas que tienen parejas sexuales
con infección por VIH, ya sea que tengan carga viral detectable, en el momento actual, aunque como expuso el licenciado anterior, todavía tenemos que llegar un poco más a esas parejas serodiscordantes, porque nos hemos centrado un poco más en la población HCH, en la población trans, trabajadoras sexuales, pero sí tenemos que continuar la educación sobre esta población, que es un grupo realmente que le interesa mucho el servicio una vez que reciben esos datos. Otra de las características clínicas que se ha evidenciado en las consultas son esos usuarios que llegan a realizarse una prueba de VIH y en ese momento han tenido relaciones sexuales recientes en las primeras 72 horas y le hemos ofrecido el servicio de post-exposición. Esos usuarios, una vez identificados que son personas de alto riesgo, una vez que han pasado la etapa del tratamiento de post-exposición, han ingresado en el servicio de PrEP. Hemos tenido un alto número de usuarios que han usado PrEP inicialmente y luego PrEP. También que se recoge la historia, que han acudido a la consulta, ya sea con una infección de transmisión sexual en ese momento aguda, o que han tenido una historia y han buscado ayuda conociendo el tema de PrEP. Perfecto. En su experiencia clínica, durante las intervenciones que ha tenido en el COVID, ¿cuáles han sido los hallazgos que podrían utilizar, que se pudieran utilizar durante la implementación de PrEP? Bueno, dentro de los hallazgos que tenemos que seguir reforzando cada día más, incluso ahora que vamos a expandirnos, es continuar con la ampliación en el conocimiento, ya sea en las poblaciones claves, pero ya yo diría que no centrarnos solo en esa población clave. El doctor Leonel en un inicio habló de los adolescentes que son vulnerables, y yo creo que es un grupo que igual tenemos que prestarle atención, además de hacer énfasis en otro grupo de población que pueden utilizar PrEP, y en mi opinión tenemos que seguir a hacer estudios que lo evidencien, pero sí incrementar en el servicio en las mujeres embarazadas o que estén lactando. Es un grupo que, al igual que las parejas serodiscordantes, todavía estamos en niveles bajos, pero que podemos empezar a explotar esos grupos. Además de eso, continuar el fortalecimiento, como hasta ahora se ha venido haciendo, de personal de salud, pero ya no solamente enfocarlo en ya los servicios donde se va a implementar PrEP, sino que tenemos que tener una visión más amplia. Ya PrEP se tiene que ver, empezar a implementar hasta en los planes de estudio, tanto de pregrado como de posgrado. Ya en UNIBE, es una de las universidades que el doctor Paulino refuerza mucho este tema, pero sí ya que quede registrado como una temática que debemos abordar. Otro de los hallazgos que se deben continuar es lo relacionado con las proyecciones de las necesidades de antirretrovirales, y ahí, bueno, ya el doctor Oscar habló de todas las directrices y todo lo que tenemos en esta nueva implementación, que eso ya es como un alivio de decir, bueno, ya se tiene un planificado, por lo menos durante estos primeros tiempos, el uso de antirretrovirales, y que tengamos la disponibilidad, porque afectó mucho a nuestros usuarios en ese desabastecimiento que tuvimos transitorio. Otro de los hallazgos también es que tengamos la disponibilidad de las compras de los diferentes reactivos que utilizamos en las diferentes pruebas, no solamente la prueba rápida de VIH y la prueba confirmatoria, sino también los otros reactivos de las pruebas que también nos piden las normas, como la prueba de hepatitis B, la prueba de hepatitis B, hepatitis C, para la detección de sífilis. Y por último, en esta implementación, cada día seguir fortaleciendo la integralidad de los servicios, que esos usuarios lleguen a nuestra consulta y no nos vean solo como que vine a PrEP, sino buscar más. Y ahí eso en COI realmente fuimos los pioneros y nos dejó una gran experiencia, y creo que eso hay que replicarlo en todos los centros. El enfocarnos en la vacunación es muy importante. Creo que eso es una debilidad que todavía tenemos y los usuarios lo demandan, porque qué bueno sería que llegaran al centro y sí, también tengo otras opciones de vacunación. La realidad es que muchos no tienen su esquema de vacunación actualizado. Demandan mucho la vacuna de la hepatitis B,
virus del papiloma humano, hepatitis A también, que son vacunas que tenemos acceso actualmente. Además de poderle ofrecer a las mujeres otros métodos anticonceptivos para evitar el uso del embarazo, porque sabemos que PrEP no previene el embarazo. En las mujeres trans, como se ha venido haciendo, pero eso ya que quede establecido, igual como otros servicios, la terapia hormonal de reemplazo y otros servicios como el PAP anal o cervicouterino, que son otras opciones que las personas pueden ir, como yo digo, van a ir al servicio, pero no buscar solamente el PrEP. Entonces tenemos una cartera y te lo podemos ofrecer y así se ve la integralidad. Gracias. Perfecto. Gracias, doctora. Vamos a continuar con la licenciada Mayra Rodríguez y vamos a hablar, Mayra, de tu experiencia desde el 2018. Ya, Mayra, yo recuerdo perfectamente cuando, 16, cuando comenzaron los extraterrestres estos a hablarme de, yo, ¿what? ¿Cómo? ¿Qué se come? Y luego ver cómo ellos mismos pudimos integrar un equipo, y hoy vemos las experiencias. Y quiero, Mayra, rescatar esas experiencias que ya comenzaron como consulta en el COIN en el 2018. Así que, además decirte que tu experiencia clínica, ¿cuáles han sido los hallazgos que podrían utilizarse? No, a ver, voy arriba. Más de tu perspectiva de salud mental, ¿cuál experiencia relacionadas a los usuarios podría rescatarse de la implementación de PrEP a nivel local? Y si existen oportunidades que no se han contemplado durante la ejecución. Sí, bueno, agradecer primero por estar en la mesa. Yo voy a continuar un poco algunos elementos que hablaba la doctora Nesca, pero ya más relacionado con el tema de la salud mental. Yo creo que un elemento importante es que al incluir el PrEP, la PrEP, se tuvo muy en cuenta la sinergia como prevención combinada de la importancia de la salud mental, de incluir a la salud mental dentro del proceso de la implementación de este programa, dado que la salud mental tiene que ver con el equilibrio que una persona establece con su medio sociocultural, que va respaldado obviamente de leyes, de derechos, etcétera, y reglamentos per se, y que eso cumple precisamente cuando el doctor Oscar, el doctor Paulino hablaban, y la doctora Meral de las estrategias y de la guía de PrEP, toma en cuenta, en definitiva, estos elementos que son indicadores que van a dar paso a la salud mental. En realidad, cuando se previó la inclusión de la salud mental, no iba solo encaminada a la adherencia, porque en realidad la adherencia del paciente iba a estar dada hasta que el paciente quisiera estar dentro del programa. O sea, eso es un elemento que nosotros era objeto de mucha pregunta al inicio, hasta cuándo yo tengo que estar tomando PrEP, etc. Y se incluyó. Por tanto, el elemento de la psicoeducación ha sido un elemento que ha permitido reforzar, información que la población clave tenía, pero que no estaba elaborada. Cuando Cristian hablaba un poco ahorita, yo recordaba al inicio, cuando empezamos las primeras intervenciones para la implementación, de cuáles eran las preguntas. Y esto ha permitido también que a través de las mismas organizaciones de la sociedad civil se vaya trasladando de una persona a otra. A veces no van al servicio de PrEP, pero tienen la información del proceso y de qué es lo que deben de hacer. Al inicio y dentro de nuestra experiencia, la motivación muchas veces por la que iban a PrEP era, bueno, sí, estoy en riesgo, y otras veces era porque lo voy a poner en las redes sociales, en Grindr, en Tinder, de que yo utilizo PrEP y eso me va a permitir a mí tener mayor cantidad de contactos.
Sin embargo, en la medida del cursar del tiempo en que se ha reforzado la educación, esto se sabe que se sigue utilizando, pero forma parte de otro proceso de elaboración mental en cuanto a prevención y producción. Importante también que aunque yo no estoy hablando de investigaciones a nivel nacional ni internacional, sí desde nuestra experiencia, y que son el tema de los comportamientos sexuales, la sexualidad atraviesa y es transversal a cualquier proceso, y más en este tipo de PrEP, es que nosotros hemos visto que si bien no aumenta el deseo sexual, el uso de PrEP sí aumenta el placer sexual. ¿Por qué? Porque las personas se sienten más confiadas de cómo van a tener la relación con su pareja. Dicho sea de paso, ha sido muy interesante porque dentro de las consultas de salud mental en PrEP se han hecho referimientos, y a eso hacía referencia la doctora Nesca, de otros servicios, como los servicios relacionados con la violencia, servicios relacionados con procesos que ya ellos conocían de la atención de salud trans. Sin embargo, que hay como un mito todavía de que utilizar PrEP y utilizar hormonas son procesos que no van de la mano. Y dentro de eso creo que, y estoy respondiendo a la última, o sea, a la segunda pregunta, referido a las poblaciones trans, Cristian, yo creo que hay que reforzar más el tema de la visualización y de la importancia de ella como población per se, de que deben de asistir a los servicios y cuáles son sus beneficios, sobre todo porque muchas de ellas son trabajadoras sexuales. Sabemos que la población trans es una población mucho más discriminada y con menos nivel de información, por tanto, reforzar la información para que asistan al servicio, porque si ahorita la doctora Merari hacía referencia a la distribución por población, ella decía que no lo tenía ahí plasmado más por poblaciones en general, pero la población trans es la que menos está asistiendo al servicio de PrEP, por tanto es algo que nosotros tenemos que rescatar por el nivel de vulnerabilidad que tienen, doblemente, por ser trans, trabajadoras sexuales, y además los niveles de violencia, que eso lo va a hablar mi colega Mónica. Interesante también que hemos visto una disminución del uso del alcohol en aquellas personas que son usuarias de droga, entre ellas el alcohol como droga, porque como se les ha explicado dentro de la psicoeducación, de cómo repercute a nivel del hígado, el uso de los medicamentos, y eso muchas veces te dicen, mire, usted le está haciendo seguimiento, yo estoy disminuyendo, ya yo no estoy tomando tanto, no tomo cuando me tomo la tableta, porque yo quiero seguir en PrEP y tener una buena salud. O sea, es interesante cómo el elemento psicoeducativo ha estado presente dentro de estas consultas y ha disminuido también el tema del uso del alcohol. El tema del uso de otras drogas es mucho más complicado, que requiere servicios especializados, que de hecho nosotros lo trabajamos, pero que es un poco más complejo. Pero igual están yendo personas que consumen otras sustancias, que no es el alcohol, y que están asistiendo a los servicios y se les da información. Ha habido un aumento de las consultas de orientación y terapia sexual, porque hemos tenido personas que utilizan PrEP y que además tienen otros comportamientos, como diríamos triajas, orgías, dentro del uso del trabajo sexual también, utilizan como una fantasía primero y luego se convierte, hemos tenido casos de parafilia que requieren de una atención especializada, y eso no nos ha permitido el uso de, el seguimiento por parte de PrEP. Y muy importante también ver cómo dentro de las parejas heterodiscordantes
más, y lo hablamos con mi compañera Mónica y yo, en hombres que tienen sexo con otros hombres que en mujeres, que en parejas heterosexuales han mejorado su calidad de vida. En el hecho de que están muy preocupados, sobre todo el que es positivo, en que no tener relaciones con su pareja por no transmitirle la infección, y que al utilizar PrEP esto disminuye. También, como un elemento importante dentro de la salud mental, y voy a cerrar, es que la sintomatología a nivel psicológica en cuanto a ansiedad disminuye cuando comienzan a tomar PrEP, porque un paciente ansioso y que además tiene la preocupación de que se puede infectar, aumenta mucho más sus síntomas. Lo mismo que los pacientes que tienen otra sintomatología psiquiátrica, que han podido tener referimiento a través de nosotros a otras especialidades. Siento que no solo cuando hablamos de epidemiología, muchas veces nada más que pensamos en el tema a nivel médico, no fue la concepción de PrEP, sino que también a nivel epidemiológico disminuyen algunas entidades desde el punto de vista psicológico que se resuelven con la atención y la salud. Y por último, la segunda pregunta me quedaba que dentro de qué cosas se podrían hacer, y yo pensaba que quizás hacer grupos para personas que utilizan PrEP, que voluntariamente quieran estar, sería un elemento súper interesante a explorar, porque permitiría también intercambiar experiencias en cuanto al comportamiento, como todo grupo, que no se vean diferentes, porque ahora hay mucha aceptación, pero al inicio nosotros pensábamos que había como una diferencia en clases sociales, o sea, utilizaban PrEP aquellas personas que tenían mayor nivel de información y que tenían de educación, y los que tenían menos la utilizaban menos. Yo creo que hay un 50-50, y que uno lo escucha en la sala de espera, cómo interactúa, cómo intercambia, y eso es importante también para disminuir la homofobia, transfobia internalizada que puede haber dentro de los grupos. Creo que en general es esto, y bueno, muchísimas cosas que nos quedan por hacer, y por eso pienso que seguir capacitando a los proveedores de los servicios de salud es un elemento que consigo constituyendo un reto. Muchas gracias. Gracias, licenciada Mayra. Y por último, tenemos a la licenciada, a la doctora Mónica Sofía. Resaltar que, aparte de toda la experiencia que tiene la doctora, inició PrEP con nosotros en CEPROCH. Sí, y yo creo que el día de hoy le pusimos cara, ¿verdad?, a ese rostro. Hemos estado comunicándonos, viendo estudios, publicaciones, colaboraciones, y eso es lo interesante de trabajar en equipo. No importa dónde estés, nos montamos en el tren de la eficiencia. Doctora, sabemos que la PrEP podría ser un instrumento de empoderamiento de las poblaciones claves sobre su salud sexual, y en especial frente a la violencia de género identificada en esa misma negociación del uso de condón durante las relaciones sexuales. En su experiencia, ¿esto cuán aplicable puede ser y cuál sería la estrategia para lograrlo? Mira, gracias por la invitación. En CEPROCH empezamos a trabajar de forma consistente con la violencia de género en el 2015. Teníamos un programa específico de violencia de género dedicado sobre todo a la población LGBTI y a las personas que ejercían trabajo sexual. Cuando vimos que
en el trabajo combinado con los servicios específicos de seguimiento a las personas que vivían con VIH, vimos que las personas que vivían situaciones de violencia, que eran sobrevivientes, que eran todavía en ese momento de la entrevista víctimas de violencia, eso iba a afectar su adherencia a los antirretrovirales. Cuando empezamos PrEP, dije, bueno, vamos a aplicar el mismo sistema, vamos a ver qué pasa con PrEP, si siguen siendo persistentes y adherentes a PrEP, o la violencia va a afectar de la misma forma la persistencia de PrEP. Empezamos PrEP en el principio del 2019, en CEPROCH, y al principio fue un éxito. Todas las personas venían solas a PrEP, las personas se transmitían el mensaje de que ya existía PrEP y podían entrar a los servicios y llegaban solas. Empezamos a entrevistarla y encontramos en el primer año, hasta el primer año fiscal, encontramos 52 casos de personas que eran víctimas sobrevivientes de violencia de género. Entre HCH, trabajadoras sexuales y mujeres transgénero. En la primera fase, pre-COVID, digamos, en la pre-COVID, PrEP era una forma de protegerse de la violencia. PrEP es mía, no tengo que negociarla con nadie. Tengo la forma de esconderla y de tomarla en un momento donde no tengo que mostrarme y me protege. Y era una forma de protección. Realmente las personas que son víctimas de violencia no se encuentran ni siquiera en una posición de poder negociar un preservativo. ¿Por qué? Porque cuando tengo que negociar un preservativo con un cliente, porque ejerzo el trabajo, estoy ejerciendo trabajo sexual, es más fácil, lo utilizo o no lo utilizo, pero la situación se concreta en el momento. Es una forma de violencia, pero se termina en el momento y no tengo que justificar PrEP. PrEP yo me lo tomé en mi casa antes de empezar a trabajar. El problema serio se presenta cuando la violencia está en la casa, porque ahí no hay ninguna forma de negociar el preservativo, el uso del preservativo, ni siquiera de mencionarlo. No lo puedo utilizar y no se utiliza. PrEP era la única forma que tenían de protegerse hasta que empezó el COVID. Todo el mundo estaba encerrado en su casa y nadie más tenía la posibilidad de tener ese tiempo libre para dedicarlo a sí mismo, y las personas empezaron a convivir las 24 horas con su pareja íntima. Y la violencia, sabemos que los casos de violencia intrafamiliar y de violencia de género por pareja íntima se dispararon durante el lockdown. Y en ese momento cayó también la adherencia a PrEP. Todas las personas antes de PrEP que habían sido entrevistadas, que sí eran víctimas de violencia, tenían un nivel de persistencia que estaba en el rango de 51 a 85 en el límite superior, entre 85 y 86% de persistencia, tanto HCH como personas trans como mujeres que ejercen trabajo sexual. Durante la pandemia y el tener que estar cerrado en casa, esos números cayeron, muchísimas personas abandonaron PrEP durante la pandemia, y muchas de las personas que eran víctimas de violencia abandonaron PrEP porque no había más la posibilidad de tener ese pequeño momento de intimidad donde escondo mi pastilla. No tengo el momento de esconderme de ti para tomarlo. ¿Dónde pongo los frascos? Porque son 3 frascos bien visibles, y alguien me va a preguntar por qué me tomo una pastilla todos los días, y quien me lo está preguntando es mi agresor. ¿Cómo se lo voy a justificar? ¿Qué le voy a contestar? Cuando volvimos a abrir, muchas de estas personas volvieron a los servicios. Por suerte, algunas demandando también la posibilidad de denunciar a su agresor y de salirse de la situación de violencia y de poder retomar el sistema, de poder retomar PrEP. Yo creo que ahora se está hablando de las nuevas versiones de PrEP.
y una de mi esperanza, teniendo que combinar esos dos elementos de la violencia de género y PrEP, es la versión inyectable. La versión inyectable no tengo que negociar nada y rompemos ese gap que se crea en la necesidad de tener que cumplir con un régimen de pastillas todos los días, porque es una inyección. Voy a los servicios, me pongo mi inyección y estoy cubierto, no tengo que justificar nada a nadie me ve, no tengo frasco en la mano. Es un sistema, PrEP es una revolución y creo que ha salvado muchas personas. De hecho, durante la pandemia, una de las personas que era en más alto riesgo, una mujer trans de más alto riesgo, porque tenía una pareja abusiva en la casa, no quería que se manifestara, que no quería, su pareja es homosexual y no quería que ella se expresara como mujer. La quería vestida de hombre, literalmente, y se lo decía. Y durante la pandemia ella era víctima de violencia económica, vivía un poco lejos de los servicios, tuvo serios problemas acercarse a los servicios, se atrasó una sola vez, o sea, llegó fuera de cita de alrededor de un mes, nunca lo había hecho hasta ese momento. Y el resultado que cuando volvió a los servicios tenía VIH, estaba fuera de cita y descubrió que fue su misma pareja infectarlo, que eran 2 años que vivía con VIH, en abandono de antirretrovirales, concretamente lo tomó creo un par de meses, abandonó los antirretrovirales y no se lo había dicho porque no era asunto suyo y esa fue la situación. Entonces es una situación complicada. Yo creo que la importancia, como decía Mayra, de intensificar todos los servicios de salud mental ligados a PrEP es de extrema importancia, porque no es solo una parte educativa, de sensibilización, de concientización, es crear un ambiente seguro. Las personas que entran en el programa de PrEP son personas que son más vulnerables. Por eso que tienen más riesgo de infectarse de VIH, porque viven en situaciones de vulnerabilidad. Entonces la salud mental es un elemento fundamental para que PrEP siga siendo una revolución y siga siendo exitosa. Gracias. Gracias. Excelente intervención, la habíamos tenido en esta manera para grabar, ¿verdad? Pero estamos grabando. Vamos a proceder a tener los 5 minutos de intervenciones internas. Si tienen algún tema, bueno, lo han hecho, se han evocado, ¿verdad? Han utilizado el discurso con el Cristian, el de Mar, el de Anesca, pero si tienen otra cosa que decir, algo que aportar del discurso, como Cristian fuiste el primero también, el discurso de los demás, qué mensajes resaltar, tenemos 5 minutos para eso. Bien, déjame entonces iniciar nuevamente. Como bien destacaba Mayra, la población de mujeres trans en condiciones de vulnerabilidad son quienes menos demandan de los servicios de PrEP. Y esto precisamente por el estigma y la discriminación. La población de mujeres trans vulnerables prefiere vivir en el underground, entonces someterme a un proceso en el cual tengo que estar de manera rutinaria asistiendo a servicios, salir de mi zona de confort, eso es un poco difícil. La población de mujeres trans trabajadoras sexuales es una población difícil de abordar. Es una población que, por ejemplo, su vida es en la noche, transcurre en las noches, no en el día duermen y pues únicamente acceden a los servicios cuando tienen una condición de salud que lo amerita con carácter de urgencia. Quizás también, así como están los servicios móviles que en su momento pues se presentaron para realizar pruebas de VIH a esta población que es de difícil acceso en el día, pues también se podría considerar utilizar este tipo de servicios a través de unidades móviles, donde a estas poblaciones pues se les pueda garantizar el acceso a PrEP en el horario en que a ellas les conviene y al mismo tiempo también en su zona de confort.
Lamentablemente las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad tienen también la salud emocional muy afectada, y por esto es un poco difícil que, a pesar de que reciban información, pues puedan sensibilizarse. Su prioridad en la vida realmente no es la salud, pues no lo contemplan como una necesidad por la misma condición en la cual se encuentra pues afectada su salud emocional. Y pues lamentablemente ya cuando hay una situación donde la salud se ha visto afectada de manera pues grave, como el ejemplo que pone la compañera de CEPROS, pues es entonces donde lamentablemente la población entiende que hay que garantizar una vida saludable y que por eso pues tenemos que acudir a los servicios que están disponibles. Entonces esa es mi recomendación al respecto, que también se incluya pues poder llevar los servicios a estas poblaciones, y también hay que contemplar que estas poblaciones en condiciones de vulnerabilidad no es solamente el no querer exponerse, sino a veces no tienen los recursos ni siquiera para el transporte, para transportarse al servicio. Y obviamente también la demanda que hay en los servicios pues amerita que tenga que tomar un tiempo considerable, y esto pues les requiere también disponer de recursos para, qué sé yo, tomarse un pan, una botellita de agua. Y por estos son factores que dificultan el acceso a los servicios de estas poblaciones. ¿Alguien más? Bueno, ahora vamos a abrir la sección de preguntas al público. Si tienen alguna pregunta para los panelistas, algún aporte, alguna recomendación, este es el momento. Va tomando en cuenta el comentario que hace Cristian relacionado con el tema del apoyo que a veces requieren las personas en extrema vulnerabilidad, dentro de las cuales se encuentran personas trans, gestantes y inclusive población general. ¿Qué pasa? Una experiencia que en un momento dado, cuando yo entré a COIN, vi que hubo un acercamiento entre el Servicio Nacional de Salud, la Junta y el SENASA, fue para garantizar que toda persona que vive con VIH sea incorporada al SENASA, independientemente incluso la condición de documentación actual. Esas personas que no tenían ni siquiera un acta de nacimiento, pues se creó un proceso de acercamiento al primer paso quizás para acceder a cualquiera de los servicios de ayuda que tiene el Estado. Quizás sería bueno tomar esa misma experiencia y replicar eso con el tema del SIUBEN, que es el Sistema Único de Beneficiarios, que es la puerta de entrada igual a las demás ayudas que a veces las personas son elegibles, pero por una u otra razón se les dificulta, o porque no hay suficiente accesibilidad a la información de cómo se acercan a esas personas, o que deben esperar quizás una visita del SIUBEN en sus propias comunidades, y eso también dificulta mucho el que el SIUBEN pueda alcanzar a esos usuarios. Y quizás sea eso una solución un poco más integral que puede dar respuesta a alguna de esas situaciones que comenta Cristian. No, solamente una pequeña aclaración. Cuando decía de las necesidades de la población, no están vinculadas a alimentación, etcétera, sino es cómo se le dificulta trasladarse a un lugar para poder demandar de un servicio. Por eso la recomendación es como que también el servicio se pueda movilizar o que se pueda ampliar a zonas más cercanas a la población. Por ejemplo, tenemos en Santo Domingo a COIN, y prácticamente la población que hemos movilizado ha sido hacia COIN, pero vienen tanto de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, de zonas que no son tan cercanas a donde está ubicada la clínica de COIN. Y en relación a lo que comentas, pues sí, específicamente desde Transa, incluso COIN y otros servicios, se canaliza a las personas que son beneficiarias de los servicios el que puedan entrar a este tipo de programas, pero eso es una ayuda complementaria a la necesidad general de la población. Inclusive una vez comentamos que
precisamente por esto, claro que eso hay que verlo con las organizaciones de salud y el servicio de salud también, que se hiciera como un horario preferencial, donde el horario fuera más flexible, pero que eso depende también de la estructura y la cantidad de personas que tenemos, como por ejemplo en los equipos de PrEP, a veces son 2 personas, entonces ¿cómo tú vas a poder decirle, bueno, yo voy a las 4, pero se quedan 2 personas hasta las 6? Un ejemplo, no, ese no tiene que ser el horario, porque muchas de las personas trans también utilizan los horarios más pegados a la noche, porque después se van a hacer su trabajo o sufren menos discriminación, por ejemplo. O personas también que nos está pasando con los servicios, que es que tienen que pedir permiso en el trabajo, aún así van de manera sistemática, pero que es algo que quizás facilitaría el servicio, que es más complejo porque tiene que ver con la infraestructura y las cosas organizativas, pero es una opción realmente. Yo, la verdad es que muchísimas gracias por ayudarnos a entender las raíces y describir el problema, porque la verdad es que ustedes han descrito muy bien el todo, el qué ha pasado y cuál es la raíz del problema y a dónde deberíamos de buscar las soluciones. Y mientras ustedes hablaban, decían, caray, pero de lo que estamos hablando es de colocar a PrEP dentro del paquete integral de atención. O sea, expandirlo a un nivel en el que no sea necesario que haya una unidad de PrEP, sino que sea parte del todo. Como y voy a utilizar un ejemplo, una mujer necesita ir a los servicios de salud reproductiva y recibe una oferta. Así debería ser. Ojalá, obviamente eso tiene muchos retos y yo sé que no es nada nuevo, yo no estoy diciendo nada que sea traído por los cabellos, pero la verdad es que lograr que lleguemos a ese punto debe ser nuestra meta. Y de hecho eso solucionaría muchísimos problemas. Cuando tú decías tienen que venir de Santo Domingo Norte, es que es así. O sea, es que es muy difícil y eso tiene un componente también económico. O sea, yo tengo que pagar el pasaje y tal vez tú dices, bueno, pero llegar de Santo Domingo Norte a Coín es la ruta del metro, pero también la ruta del metro cuesta. Y ese día es un día perdido, si se trabaja o si se tiene que dirigir. Tal vez una unidad de atención primaria que quede en su misma comunidad podría ser una oportunidad para que puedan acceder a eso. Y yo sé que eso está en la vista, o sea, ya lo hemos discutido, tenemos años discutiendo los modelos de atención integrada y yo creo que PrEP va a ser parte en algún momento para eso, pero tenemos que seguir nombrando el elefante blanco en medio de la sala, porque si no lo nombramos nos vamos a olvidar de él. Y yo creo que qué bueno que lo retomamos, porque el elefante sigue ahí todavía, no lo hemos movido todavía. Así que yo creo que por ahí que tiene que ir un poco la cosa. Gracias. Yo creo que Y vamos encaminados, Robert. Estamos encaminados porque, como tú dices, ya estamos hablando de prevención combinada. Sí. Ya estamos hablando de integración en los servicios. Aquí, pero lo tenemos ya en hospitales, en La Vega, donde no se pensaba que tal vez íbamos a estar. O sea, que de verdad hemos dado un gran paso. Sí, o sea, este último año ha sido un paso así grandote. O sea, sí. También tenemos que verlo como algo positivo. Porque iniciar de emergencia, ahora de repente lo tenemos en hospitales. Claro, es un paso gigante. Generales ya nos habla de que es posible. De hecho, ojalá en algún momento podamos retomar con esas personas que están en ese servicio sus experiencias diarias de cómo llegaron la gente a esa unidad para ver cómo se puede usar ese mismo ejemplo para las otras. Porque al final del día, PrEP es las pastillas y las pruebas. Y las pruebas son parte del indicador y las pastillas también. Entonces nos ayuda mucho a resolver muchos de los indicadores nacionales de salud que tenemos que lograr como país. Y aparte, voy a salir de la parte de panetera, de moderadora, porque me emociona el tema, ¿verdad?
Pero, como decía, estamos dando pasos junto todos, pero pasos agigantados, porque hablar de integración en los servicios, de repente cuando suba ya que se oferta en atención primaria y veamos PrEP, ya lo hemos conseguido. Y eso es poco a poco, porque ya sabemos de dónde venimos, cómo hemos caminado y montándonos, como decíamos ahorita, Robert, en el tren todos, esto va a ser posible. Yo siempre he dicho, se sintió largo el tiempo, pero cuando tú ves, son 2 o 3 añitos y se logró muchas cosas. Entonces, ahora con la disposición de todo, lo haremos mejor. Eso yo lo tengo claro. Entonces, vamos a dejar al doctor, no es que me mira como que, suelta que estamos en confianza. Vamos a dejar entonces directamente a Oscar, Belki lo pide a grito, ya para que cierre esta parte. Y muchas gracias, señores, le damos un aplauso gigante a este equipo que de verdad